Bienvenidos al lado de la fogata. Cuando se suele hablar sobre este personaje de la historia del Perú, el concepto que se suele tener de él no es el más adecuado, en gran parte por cómo se fueron contando las acciones de él, ya que en el colegio nos suelen contar como muy escasa la información que suelen dar sobre historia. Y otro punto de vista también nace a partir del propio recelo del peruano, que recuerda este pedazo de historia con muy poco cariño, ya que tuvo un accionar clave en la guerra con Chile, pero para los que tienen un recuerdo más vivo de esta historia y ya tienen quizás una idea de quién les hablo, les presento a Mariano Ignacio Prado. A este punto muchos dirán que él huyó del país en plena guerra, que nos dejó, que Piedra tomó el poder y luchó en defensa del país. Y sí y no. Y antes de que me quieran matar, déjenme fundamentar y explicar por qué. Mariano Ignacio Prado fue el segundo hijo de Ignacio Prado Marín y de la Francisca Ochoa Tafur. Eran miembros de una familia muy importante de Huánuco, dedicada a la agricultura, y aunque no tenían tanto dinero, su padre fue un personaje notable en toda la región de Huánuco. Participó en la guerra de la independencia a favor de los patriotas y luego posterior llegó a ser alcalde de Huánuco. Dentro de lo más importante que hizo, ya no nos extenderemos a explicar tampoco toda la vida detallada, podemos decir que criticó en su momento al presidente José Rufino Echenique, que esto mismo lo llevó a ser expulsado del Perú y luego volvió para unirse a la revolución de mano de Ramón Castilla. Accedió al cargo de sargento mayor y después a teniente coronel. Participó en la batalla de Palma, donde fueron derrotados definitivamente el presidente Echenique para luego agarrar el poder Ramón Castilla. Durante el segundo gobierno de Castilla fue diputado representante de Huánuco y participó en muchas luchas contra el gobierno, ya que en Lima estaba en su etapa de adolescencia política, por así llamarlo. ¿A qué me explico? Todos querían agarrar el poder para hacer algo porque decían que ellos tenían la idea correcta de qué o cómo se debería trabajar el país, más cuando conseguían el poder no hacían nada de lo que decían. Esta etapa de adolescencia está muy marcada por muchas revoluciones y muchos golpes de estado, sobre todo de parte del ejército y de los generales o coroneles que querían el poder. Luego, también participó en la guerra con España. Recordemos de que España es expulsado ya después de la independencia por San Martín, pero posteriormente los españoles quisieron volver a retomar el poder, sobre todo de Perú, porque desde Perú se podía dirigir todo, como antiguamente se hizo en el virreinato. Entonces la idea era retomar por el puerto del Callao el poder y desde Perú volver a controlar todo. Pero en esta batalla se une Perú y Chile por única vez en toda la historia. Se unieron los dos para poder confrontar a los españoles y aquí detalla la batalla más importante de esa etapa, que es la batalla de Aptao. Siguiendo con la historia, también tenemos que desde 1865 hasta 1868 es aquí donde él asume y participa en la defensa de Perú con Chile, y lo cierto es que todo el Perú quedó convencido de su triunfo e hicieron grandes celebraciones dentro del territorio, a las que se sumaron el resto de países que pertenecían a esta alianza. Pero algo peculiar del peruano, y que ya también se vio en la etapa de independencia, es que él es muy piadoso con los extranjeros. Así que después de incluso de haber ganado la guerra a los españoles, les permitieron en su terreno que ellos pudieran reparar sus barcos para que luego puedan volver de nuevo a España. Así, en el año de 1879 recién se firmaría el acuerdo de paz entre Perú, Chile y España, y ya no hubo más enfrentamientos bélicos. Por eso en el Perú se celebra el 2 de mayo como una fecha muy importante cívica, ya que se rememora a José Gálvez Egusquiza entre los mayores héroes nacionales. Y bien, en 1867 se instaló el Congreso Constituyente y le quitaron el poder a Prado. Recuerden que él había cogido el poder sin haber habido elecciones. Pero luego, posteriormente, el mismo año, se le devuelve el poder de manera interina hasta que hubieran unas nuevas elecciones. ¿En qué fin se creó el Congreso? En esa época era con el fin de crear una constitución política nueva que reemplazara la constitución de 1860, que era la que se estaba manejando y que había sido muy apreciada y quizás demasiado por el que en ese momento era ya un veterano Ramón Castilla, que organizó una última aventura revolucionaria. En la provincia de Tarapacá, Ramón Castilla generó una revolución para intentar evitar de que se cambie la constitución de 1860, pero él muere en Timbiliche el 30 de mayo de 1867. De 1867
a 1868, Prado fue declarado presidente constitucional y esto desató, como siempre suele pasar en el Perú adolescente, hubo una revolución. Esta misma se inició en Arequipa, donde la ciudadanía no estaba de acuerdo a jurar bajo una nueva constitución, que era la constitución de 1867. Incluso esta constitución, como la gente no estaba de acuerdo, la quemó el 11 de septiembre de 1867 en la Plaza de Armas. Es algo muy parecido a lo que está pasando con la última constitución de 1993 y que el peruano se aferra a todavía quedarse con esa constitución porque es la que hizo Fujimori, porque es la que dio resultados, cuando ya tiene que ser modificada, quizás no en su totalidad, pero yo pienso que tiene que tener algún tipo ya de modificaciones porque la ley en muchos aspectos ya no se puede aplicar como antes se aplicó, porque la ley y pasa, se tiene que actualizar, porque si no resulta ser ambigua y mucha gente podría escapar bajo vacíos legales. Bueno, y ya retornando a la capital, el 5 de enero de 1868 llega Prado a Lima y ni bien llega, lo primero que le dicen es que la gente no está de acuerdo con su gobierno y esto mismo hizo que Prado tuviera que renunciar. Luego de esto se tuvo que ir a vivir a Chile y dedicarse a la minería y al comercio. Luego, en las siguientes elecciones de 1876 a 1879, volvió a ganar las elecciones el 2 de agosto de 1876. Y Prado recibió de mano del ministro Manuel Pardo la banda presidencial ante el Congreso reunido. Así, llegamos a lo más interesante de la vida y la etapa que fue la guerra con Chile y su actuar en esta. Muy bien, al iniciarse la guerra con Chile, Prado se trasladó al sur en su calidad de director supremo de la guerra, instalándose en Arica para estar cerca de toda la batalla. Tras el desenlace adverso para el Perú de la campaña naval y la campaña terrestre, todo esto liderado en Tarapacá, regresó a Lima el 28 de noviembre de 1879 y fue a partir de este momento que decidió viajar a Europa con el fin de agilizar personalmente la compra de los elementos necesarios para la batalla. Partió el 19 de diciembre de 1879 con el permiso del Congreso y de su Consejo de Ministros, dejando como presidente interino a un anciano general llamado Luis de la Puerta. Respecto al cuestionamiento del viaje, porque sí, todo el mundo le dijo, ¿a qué te vas?, Prado lo justificó plenamente, pues consideraba que era necesaria su intervención personal para agilizar la adquisición de unidades navales que pudiera conseguir en Europa, así como para lograr un arreglo con los acreedores en el Perú, a fin de impedir que los chilenos siguieran explotando las riquezas de Tarapacá. Recordemos que ahí todavía había guano, también había salitre, mineras de salitre en la zona, y era la única riqueza importante que el Estado peruano en ese momento tenía para poder pagar lo que en ese momento era la deuda externa. Ahora, acá vamos a ver cosas bastante peculiares. Por ejemplo, tenemos, y es lo que todo el mundo, el peruano sabe, ¿no? Prado huyó, dice, no fue a ver porque al final no consiguió nada, simplemente se quedó en Europa y ya. Pero si Prado hubiera intentado huir, y no lo estoy justificando, ¿por qué dejaría a su esposa y a sus hijos aquí? De los cuales incluso sus hijos llegaron a participar y pelear en la guerra contra Chile. Si tienen alguna idea, lo pueden dejar en los comentarios. Ahora, mientras que Prado se encontraba fuera del país intentando solucionar sus problemas, Nicolás de Pierola calificó la salida de Prado del país como una vergonzosa deserción y fuga. La prensa condenó también el viaje con severos calificativos y, como era algo inevitable, la ciudadanía pronto siguió la línea de Prado. Para la opinión pública era inadmisible que el presidente del Perú, y que tendría que estar en este momento de emergencia del país, se estuviera ausentando en pleno conflicto, acto que fácilmente fue interpretado como una demisión o una deserción del cargo. Y para completar la cereza del pastel, Pierola se enfocó mucho en el hecho de que cómo iban a dejar a una persona tan anciana como Luis de Puerta a cargo de todo. Bueno, y si ustedes creen que solamente las personas de pie debaten sobre este tipo de cosas, en su momento también hubieron muchos historiadores que nunca se pusieron de acuerdo en si estuvo bien lo que hizo Prado o en los que no. Y acá vamos a dar los dos puntos de vista para que ustedes puedan tener una idea más exacta de todo el panorama. El historiador Luis Humberto Delgado Coloma, en su obra escrita en defensa de Prado, transcribió una serie de cartas para demostrar que este fue alentado en su viaje por una serie de jefes militares como Grau, Cáceres, Montero, quienes habrían quedado convencidos de que la presencia del mandatario fuera del país agilizaría la compra de los navíos necesarios para la guerra. De otro lado, historiadores como Jorge Basadre, Mario Felipe Pasoldán y el Sir Clemens de Marquand han censurado la necesidad del viaje de Prado a Europa,
pues indican que se producía en un momento en que el país requería gobernabilidad. Y bien, aquí nos damos cuenta que tiene los dos bandos. Sombra, ¿qué opina? Personalmente yo pienso de que no fue la opción adecuada haber salido del país en un momento en que estaba en pleno conflicto y que necesitaban una cabeza que estuviera que dirigirlas, en este caso el presidente, porque también había la opción de que si él salía del país, como pasó, otra persona que se creyera capaz entrara para derrocarlo. Pero también tienes que ver muchas cosas externas. Perú tenía ya una deuda externa medio complicada. Él estaba pidiendo apoyo a Estados Unidos y Estados Unidos no le quiso brindar el apoyo. Se fue a Europa y Inglaterra en ese momento era quien patrocinaba a Chile para la guerra y por eso mismo no le iban a apoyar de ninguna forma. Es más, cuando Prado va a comprar los armamentos, le dicen, ¿sabes qué? De acá a un mes. Y de acá a un mes es imposible porque es un mes hasta que lo tenga lista y el tiempo que demoran en traer los barcos de guerra y el armamento hasta Perú y va a ser demasiado tiempo para la guerra. Entonces yo creo que el poco desperdiz y el momento inadecuado en el que Perú entre en una guerra que ni siquiera tenía nada que ver, más el hecho de que tuvimos un momento de mucho dinero en el que malgastamos el dinero por construir o hacer medio afrancesado muchas partes de Lima sobre todo, o donde la gente de dinero simplemente la concentraba en sus balnearios de verano, hicieron de que Perú no estuviera listo por una guerra y mucho menos en esos momentos que era una república adolescente que hasta el día de hoy todavía no sabemos hacia dónde vamos y que ni siquiera podemos solucionar los conflictos internos que en ese momento teníamos. Y bien, terminada la guerra con Chile, Prado decidió preparar su retorno al Perú. Recuerden de que él estaba fuera del Perú porque había ido a intentar solucionar estos problemas y porque Piero, al haber agarrado el poder, lo había vuelto una persona inadmisible en el Perú. Le había dicho que si él volvía lo iban a matar. Entonces, lo capturar y en su efecto matar. Entonces, por eso él no podía volver al Perú. Y bien, el gobierno del general Andrés Avelino Cáceres es por decreto del 11 de noviembre de 1886 le levantó recién el impedimento para que volviera al país, pero poco después viajó una vez más a Europa por motivo de salud y murió en París, Francia, el 5 de mayo de 1901, afectado de un cáncer lumbar. Y bien, dejo la puerta abierta para que ustedes puedan debatir un poco, dejar sus comentarios. Me gustaron los comentarios pasados porque pudimos debatir un poco sobre historia, que es muy divertido. Y también dejen su like, suscríbanse y nos volvemos a ver la próxima vez que la fogata nos vuelva a juntar.